Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el 118.6.5. Estamos en la omnipotencia y la omnificencia. ¿Alguien quiere leer o leo el 118.6.5? Lee, Andrés. Entonces, la abolición en cualquier nivel que no llegue al absoluto encuentra limitaciones, las cuales son constitutivas en la personalidad misma que ejerce el poder de elección. El hombre no puede elegir más allá de la gama de lo que es elegible. No puede, por ejemplo, elegir ser otra cosa en vez de un ser humano, salvo que puede elegir ser más que un hombre, puede elegir embarcarse en el viaje de la ascensión en los universos. Pero esto se debe a que la elección humana y la voluntad divina coinciden en este punto. Y lo que el Hijo anhela y el Padre desea, ciertamente ocurrirá. Aquí continúa un poco con la idea del párrafo anterior de que toda abolición es relativa. Y en particular la nuestra, yo creo que es muy limitada, aunque nos parezca que podemos hacer lo que queramos. En realidad tenemos muchas barreras y hay un plan y hay unos guardianes del destino están pendientes de que vayamos por ciertos caminos. Casi que son los detalles, diría yo, que son los que en general los que están sujetos a nuestra li- voluntad y libre albedrío, pero no como el plan macro de cada vida o Todo eso tiene que ver con lo que pensamos que el libre albedrío de nosotros, a final de cuentas, está limitado. Está limitado por eso, no puede pasarse de ahí hasta donde llega su tope, digamos. Y porque está sujeto a determinadas cosas también, según eso, ¿no? A, Mm. a, a cumplir con el plan, en últimas. Es que, a ver, la voluntad es una cosa y la posibilidad de elegir es otra, ¿no? Es lo mismo, digamos, es lo mismo. Voluntad es tener, voluntad auténtica es un ejercicio del libre albedrío, de la elección auténtica, de una La, 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 creatividad real. la voluntad, a ver, es que yo a veces de pronto ahí en el libre albedrío, voluntad y elegir, ahí esas tres, yo me hago a veces un ocho, porque No, pareciera son que son lo sinónimos, ¿no? mismo, pero no son lo mismo. Y el libro hace separaciones ahí que cuando las utiliza indistintamente y uno entonces si se forma un concepto y luego lo aplica en otro lado y resulta que como que no se está refiriendo así y porque a ver, el poder de elección, el poder de elección es un poder. ¿Por qué? Porque del momento en que yo miro verde o rojo, ese es un poder, porque si lo veo todo rojo, ¿qué voy a elegir? Elija, pero si todos están igual. Entonces, poder diferenciar, ya ahí hay una posibilidad de elección, porque pongamos los animales no ven diferencia en lo uno y lo otro y lo que se les ponga y lo comen. Por decir algo. Eso y bueno, ahí es elección. Y la voluntad entonces estaría en el poder de si me gusta es el rojo, yo me decido por el rojo. Ese O es, sea, tú esa es dices la que voluntad. elección es El, darse cuenta de que tienes opciones, como la sabiduría que te muestra las posibilidades, la elección se presenta porque uno tiene la capacidad de diferenciar. de percibir.
de Sí, sí, percibir que hay una diferencia y diferentes entonces ahí opciones. puedo elegir, Ujú, ¿sí? Y la voluntad es la que usas cuando tú estás eligiendo, estás ujú, decidiéndote. ujú. Ahí claramente hay una separación de voluntad y de elección, ¿no? O sea, por eso es que yo Bueno, me pero esa es confundo en esos tu... términos. Sí, te entiendo. Pero esa es más como tu asignación de significados muy personal, ¿no? Pero Ujú. en el libro yo creo que son más sinónimos. Y en todo caso, lo que es esencial, esencial, es la voluntad misma, el poder mismo de tener el libre albedrío. Y luego está superimpuesta la sabiduría que te permite hacer, por ejemplo, el análisis que tú estás haciendo y que te permite darte cuenta de que, es decir, es la autoconciencia, ¿no? De que tienes posibilidades y de que estás eligiendo entre esas posibilidades, pero yo creo que todo eso es posterior y más un trabajo de la mente. No, posterior o de otro nivel, digamos, pero lo esencial es la abolición o voluntad o capacidad de elección, que ahí no creo que se refiera De, hay al parecer darse cuenta, sino simplemente a lo mismo, a la posibilidad de tener. a realizar lo que uno desea. Toda abolición es relativa. En el sentido original, solo el Padre yo soy posee la finalidad de la elección. O sea, solo el Padre yo soy puede hacer realidad lo que desea. Del resto nosotros lo que deseamos no podemos. Si podemos, porque no podemos ser otra cosa que no sea humano, por lo menos lo dice ahí. El Padre sí, incluso lo que veíamos la composibilidad también es una limitación Ujú. que se tuviera al ejercer la voluntad, porque no se puede. Pero su voluntad iría y su deseo en medio a lo que se puede hacer. Pero a ver, de pronto la voluntad está refiriendo también ahí a la realización de los deseos. Y ahí sí, totalmente relativo los tenemos los humanos, porque nosotros no podemos realizar todo lo que deseamos. Mm, sí, la voluntad la puedes ejercer en la dirección del ajustador o en la dirección de tu mente material. Eh, ya, si esas cosas son materiales o espirituales, lo que tú estás buscando, pero digamos, lo más elevado es, pues, y lo ideal es ponerlo en la dirección del ajustador. Sí, o sea, que haga la mía o haga la del ajustador es mi voluntad. Es, él no la ejerce, él está esperando que tú te alinees con la de él. No, Él te la susurra, digámoslo así. la hago yo, la Mm, hago yo porque decido hacer la voluntad del ajustador. Ahí estoy realizando mi deseo, que es hacer lo que él desea. es Es que el pareciera que ideal. lo que es la voluntad, la audición, es realizar los deseos, Digamos que pero el, sí, y el valor real y el único momento en que se sublima realmente ese ejercicio de libre albedrío es cuando paradójicamente no renuncias a él porque no puedes, pero renuncias a que se alinee con lo que tú crees o piensas y decides que se alinee con el impulso del ajustador de pensamiento. sí, es que ahí lo está diciendo. El ser humano no puede ser otra cosa que un ser humano, salvo que quiera ser más que un hombre. Entonces, ahí sí, porque como es la voluntad de Dios, eso sí lo puede hacer. O sea, puedes hacer relativamente lo que está en lo que tú puedes hacer, pero si pides más, si es lo que Dios quiere, se hace. Entonces, si yo deseo hacer la voluntad del Padre, pues si deseo hacer la voluntad del Padre, Él lo está queriendo. De hecho, que eso sí se puede hacer. Eso es lo que entiendo yo de ese segundo párrafo. Sí, toman como excusa un poco ese ejemplo o sea, primero dicen, no, no puede ser algo diferente a un ser humano, pero luego dicen,
Bueno, de hecho, sí, salvo que puedes transformarte, pues, con vistas a la eternidad, mejor dicho. Ujú. Sí, alinea la voluntad con la voluntad divina. Cuando Mm. allí dice que el hombre mortal está dotado de libre albedrío, el poder de elección, y aunque dicha elección no sea absoluta, cuando habla de que no sea absoluta es por la participación del ajustador de pensamiento. No, porque estamos muy limitados. Por ejemplo, cuando analizas de pronto tu vida en retrospectiva, de manera superficial, tal vez pudiese parecer que todas las experiencias por las que has pasado simplemente se dieron fortuitamente. Pero cuando conectas los puntos y miras lo que has aprendido y miras cómo las cosas se fueron dando, de pronto descubres que en realidad había un plan. Y tú ni te habías dado cuenta de pronto, pero había un plan y te fueron llevando. Entonces, yo siempre digo que es como tener un gusanito sobre la mesa y el gusanito dice que es libre y puede caminar por donde quiera. Y sí puede caminar por donde quiera, pero yo lo voy poniendo por aquí le pongo un tenedor, por aquí le pongo el salero. Y él aparentemente es libre, pero yo sé por dónde quiero que vaya caminando. Es que rico que fuera así, una tranquilo, pero yo pienso, a veces me No, pues contento así con es. pensar, el ajustador me va llevando y yo debo dejar de tanto susto de que pues, no estoy haciendo la voluntad de Dios y qué más haré y qué me faltará y yo que estoy aquí aplastada y no hago nada. Y entonces me da como ese susto, pero de pronto soy como el gusanito que ahí me va a poner. Eso es una esperanza lo que me acabas de dar, Andrés. Pero fíjate, para decírtelo consuelo, mira, el hombre mortal está dotado de libre albedrío, el poder de elección, ahí lo está diciendo, libre albedrío se refiere a que puede elegir. Y aunque dicha elección no sea absoluta, quiere decir, bueno, tú puedes elegir, pero absoluto quiere decir que no puedes, sino por donde te va poniendo para que el gusanito camine, no es absoluta, Sí, está es siendo relativa en ese sentido. Sin o como un embargo, niño en un corral o como un grupo de niños sí, que en el jardín que los dejan en el sí, patio de recreo, pero los profesores están observando. Entonces los niños son relativamente libres de hacer lo que quieran, pero ahí y con una supervisión es decir, un niño casi no decide nada de lo que le pasa en un día cotidiano. Sin no, embargo, él relativamente está ejerciendo su libre albedrío, pero los papás ya tienen planeado el día y la semana, ¿no? sí, sí, Pero el niño no se Mm. siente casi presionado, obligado a nada, sino no, él va, él básicamente está, él se es, deja. sí, Entonces Y tenemos si que uno, dejar y de él si uno, preocuparnos. sí. sí, y si uno pudiese tener esa actitud, por eso Jesús decía, si no os hacéis como niños. Mira, por lo menos a mí, ahí dice, aunque dicha elección no sea absoluta, es sin embargo relativamente final, en un nivel finito, en cuanto respecta al destino de la personalidad que selecciona, en cuanto al destino. O sea que definitivamente lo que puede ser realmente final en las elecciones que tomamos es si continúo el viaje o no lo continúo. Ujú. Pareciera que ahí es donde, ahí sí lo que deseamos, eso sí, Eso va a ser. en el sentido de que sigamos o no sigamos. Pero entonces yo me pregunto, ¿será que habrá humanos en que decidan que no continúan el viaje? Que lo Sí, decidan porque no quieren continuarlo, porque puede ser que decidan que no lo continúan porque no creen que haya viaje, pero sabiendo que sí, teniendo esa certeza por esa fe de que sí hay y no quiero ir, ¿habrá quien decida eso? Yo pienso que, no sé, no tengo muy claro, pero yo creo que una decisión de supervivencia, pues podemos tomarla en algún momento, pero tenemos que haber crecido un poquito más. Yo digo, nosotros somos como bebés ahorita. ¿Cómo le pide a un bebé que tome la decisión de que en el futuro él va a ser ingeniero? No tienen ni idea de qué estamos hablando.
Entonces digo que la decisión Es de que, supervivencia muy seguramente es algo que se toma mucho más adelante, ¿cierto? es que lo que dice del viaje de ascensión no es una elección consciente, porque incluso nosotros que leemos Urantia no entendemos casi nada, porque eso ya es algo sublime, ¿sí? De qué es ese viaje, medio nos imaginamos. Entonces, no es una Sí. elección basada en conocer detalles, es una Muy fuerte. elección en el corazón. Ellos lo ponen en esas palabras, pero no es que tú digas si voy a hacer el viaje, no voy a hacer el viaje. No, es un querer acercarse a Dios o no. Y eso, por eso es que no es algo desde la mente, desde la lógica, desde la comprensión, es desde el corazón. No. Es simplemente, Ujú. en resumen, es querer estar en comunión o no Porque con, por lo menos con el con Padre. algunas personas que han estado en los grupos que yo he tenido de lectura Ujú. y eso, hemos conversado en ese sentido que de pronto tenemos que tener conciencia de que la eternidad es la eternidad, que no es aquí nos morimos y ya y sabemos que, pero es saber que esto va a ser eterno, que nunca vamos a desaparecer si queremos continuar. Entonces, ha habido personas en el grupo que como que dicen, no, qué pereza, no, 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 yo quiero que hasta aquí ya, no quieren continuar, así sencillamente. Lo otro es que hay Eh, muchas cosas que tú puedes decir de labios para afuera y que mm, Sí. en realidad vienen de ideas erróneas y solamente son confusión mental, pero es que no se trata de lo que digas en palabras tampoco, ni siquiera es eso. Es de lo que en realidad está en el corazón. Acuérdate que dicen que Dios lee el corazón. Y que realmente los la gente deseos que dice uno muchas tiene. cosas y puede haber mucha emocionalidad, puede haber, sí. Pero en últimas, ¿qué es lo que sopesan lo que forma el alma y lo que sopesan los ancianos de los días y los jueces del universo? A ellos no les interesa lo que tú digas. Puedes decir muchas tonterías o puedes decir cosas aparentemente buenas y haces otras. Eso no interesa. Ellos miran los impulsos que te mueven de manera cotidiana, yo creo, y que ni siquiera los pones en palabras. Entonces, no es tan importante lo que el ser humano diga, Mm. Sino lo que hagan. sí, para pesar de los políticos. Ah, y para terrible de Aquí nosotros, hay, porque dicen lo que dicen y no hacen como dicen, y hacen otra cosa. aquí hay una parte bonita que dice, el hombre no puede elegir más allá de la gama de lo que es elegible, Mm. ¿sí? Mm. Es como, es tener una gama y de ahí puede elegir, pero no puede Por elegir ejemplo, cualquier sí, cosa. yo puedo querer componer una sinfonía, pero es que no tengo idea de música. Y Y no tengo el Sí, don y no tengo el oído y no. sí, es que sí, tener libre albedrío no significa que puedes hacer todo. No, no, el libre albedrío no pero, es el pero, poder de hacer No, cosas, todo, tener poder para hacer, para... No, no. Libre albedrío es que puedes diferenciar y decidir por una cosa mm, que ya están hechas. sí, en las secciones que siguen después de esta, ellos dicen, profundizan en eso, ¿no? Ah, Un bueno, entonces poco vamos a seguir. en que estamos limitados, sobre todo para que no tengamos demasiado poder al mismo tiempo que muy poco desarrollo, porque eso es peligroso. ¿Sí? ¿Qué es Eso lo que es está como pasando? que ahí estamos, Aquí estamos. lamentablemente, Y yo sí. pienso que ha estado muchas veces la civilización aquí en el planeta y por eso es que de 12.000 años para atrás es que hay algo que encontramos de vestigios de civilizaciones, pero los otros Unas millón de años cosas. están desaparecidos. Sí, Debe ser por eso. sí, es un freno.
Sí, y cuando estamos mucho, lo mucho, entonces tome, apaga todo el mundo y hay tsunamis y las ciudades se entierran y desapareció. Vuelve y empieza. Bueno, Vuelve continuamos. Me ese acordé del bonito cuento, eso. Oh, ¿Mm? me acordé del cuento de la gallina que camina por el orillo de la terraza. La gallina puede caminar por todo el orillo de la terraza, da la vuelta, se baja y se entra. Pongan a un niño a hacer lo mismo, se bota, mm, entonces por eso no puede subirse al orillo de la terraza. No, es lo que nos pasa a nosotros. No nos podemos pasar de una parte porque nos desbordamos. ¿Mm? Ujú. mm. Leemos el 6:6. Bueno, ¿Lo leo? ¿O alguien? sí, Dios, estamos viendo ese pedacito. Eh, En la vida mortal se abren y se cierran continuamente caminos diferenciales de conducta. Y durante los tiempos en los que es posible la elección, la personalidad humana está constantemente decidiendo entre estos muchos cursos de acción. La abolición temporal se vincula al tiempo y debe aguardar el paso del tiempo para encontrar la oportunidad de expresión. La abolición espiritual ha comenzado a saborear la liberación de las cadenas del tiempo, habiendo alcanzado un escape parcial de la secuencia temporal. Y eso se debe a que la abolición espiritual se autoidentifica con la voluntad de Dios. Mejor dicho, eso, eso de la abolición espiritual de ahí para adelante no tengo más mejor o menos dicho, idea qué quiere decir. si tú quieres hacer la voluntad de Dios, siempre es el momento. No tienes que esperar que pase algo especial, que en cada instante está Ah, ahí, si la quieres tomar. En el eterno ya, ya, presente. ya, Si lo que ya, ya, quieres es ya. hacer tu voluntad, Tengo que esperar que se me presente el momento pues para sí, tomar tienes una que esperar a que decisión. las condiciones Ay, espaciotemporales se ajusten a que puedas hacer alguna úigame, cosa que quieres claro hacer, que ¿no? O sí, sea, si lo que tú claro que sí. quieres es comprar un Ferrari, ¿sí? Pues te toca esperar a que tener dinero y, ¿eh? O sea, lo que está diciendo es, tus caprichos siempre estarán limitados. Lo temporal, por lo menos yo estoy ahorita que me quiero ir para Madrid en agosto, septiembre, entrando el otoño, terminando el verano, pero entonces tengo que esperar para ver cómo está la cosa, no sé qué, tengo que esperar esa decisión. Mientras que para hacer la voluntad del Padre, para estar a disposición, la disposición es ya, eso lo entendí. Para las cosas materiales hay que esperar como si hay que pagar impuestos aquí que nos van a derramar una valorización y eso para pagar en un año, pues adiós viaje. A mí no como 30 millones de pesos le toca a uno. Entonces no se No, y puede. puede que coincida, pero lo importante es el ahora. Y eso te irá Sí, llevando al momento. entonces la decisión, la Mm. abolición temporal se vincula al tiempo. O sea, fíjese que va a haber la abolición ahí, yo la estoy para mí, se está reflejando la realización de la elección que yo deseo. ¿Qué va a hacer? Tengo que esperar para encontrar que se exprese eso que yo quiero expresar porque lo quiero, lo decidí, lo escogí y tengo que hacerlo. Bueno, Acaba pero con... la abolición es Lo espiritual que ustedes estaban hablando ahora de las cadenas del tiempo, habiendo alcanzado un escape parcial de la ¿En secuencia. Normita? ¿Vemos? no, que ustedes ahora estaban hablando de Y es que es en qué importante ese momento tomo tema. yo la decisión de hacer la voluntad del Padre, ¿cierto?
Lo que yo pienso es que no hay un momento específico Claro, donde uno diga, a partir de ahora voy a hacer la voluntad del Padre, Sí. sino que eh, el llamado, ese llamado que ha ido aumentando, es esa sed de Dios que aquí en una cita que coloqué en el chat, le llaman el hambre de Dios, se va aumentando por esa ilusión que uno tiene de conocer a ese ser que ha ido idealizando. Entonces, en esta cita dicen que eso se realiza, o sea, yo tengo una potencialidad de ser divino, ¿sí? De ser perfecto como Dios es perfecto, pero que esa potencialidad, Eh, La ya perdimos. no te oí. se te fue el último. se vuelve real la Ujú. experiencia de pero no se cura de lo que uno conoce acá en Urantia, uno se va dando cuenta. El mensaje que nos deja el libro Urantia para esa dualidad, pues de si estoy haciendo lo bueno o lo malo, es que si tienes la intención de hacerlo, ya esa intención te jala hacia lo espiritual, ¿sí? Eso es lo que comprendo de lo que estaban hablando y de esa cita que encontré allí que está carnudita también. Dice así, mientras viene Andresito, en el mundo espiritual, la fe transforma los potenciales en actuales, pero los potenciales se vuelven actuales en los reinos benditos del Supremo tan solo mediante la realización de la experiencia de la elección. Pero elegir hacer la voluntad de Dios une la fe espiritual a las decisiones materiales en la acción de la personalidad y de esta manera provee un pulcro divino y espiritual para el funcionamiento más eficaz de la palanca humana y material del hambre de Dios. Entonces ahí subyacen como tres elementos, o sea, tres conceptos que son la fe, la elección y la decisión. O sea, La que pareciera que realización, son sí. diferentes. Sí. Muy bueno Sí. está esa cita, Norma, sí, muy buena. Espérame, ya la pego. Oye, eco, Tienes eco, eco, eco. eco, eco. Eco, eco, eco. Tan bacana. Ese pedacito habla como de que, de todas maneras, si uno quiere o tiene intención de algo, de todas maneras es como si se abriera, se conectara y empieza a recibir más probabilidades, más, no, más facilidades para hacer eso, ¿cierto? Sí, Y es como si la fe desbloqueara los potenciales, ¿no? Sí, Y si no tenemos fe, entonces ese potencial no sale del absoluto, sí, pero se vuelve actual, dice, pero los potenciales se vuelven actuales en los reinos finitos del Supremo, tan solo mediante la realización de la experiencia de la elección. O sea, la fe nos abre todas las vías y los potenciales, pero si no elegimos,
no se vuelve realidad o Ujú, actual. Es que Sí. pero qué bonito porque como la fe nos abre caminos, ¿no? sí. Sí, pero es que, a ver, en el mundo espiritual, no en el material, en el mundo espiritual la fe transforma los potenciales en actuales. Sí, no, no es que tengo la fe de que Dios me va a dar una casa y como tengo la fe, no, no, porque por mucho que tenga la fe, se murió el papá porque se murió, que ya le tocaba. Entonces, sí, eso es lo que yo distingo en que dice Cristo, en el mundo espiritual, no en el material. Entonces, en el Ujú, mundo la fe transforma. Entonces, en el mundo espiritual, si yo estoy pidiendo fe, que lo digo por propia, porque a mí me pasó este caso. Yo pedía fe, 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 Dios mío, fe, yo quiero creer, yo no creo en nada, y una escéptica en todo, y me daba vergüenza que me hablaran de Dios, porque yo decir, Dios, esto que Dios quiere, no, mi mamá decía, pero si Dios quiere, eso nos contaba cuentos ahí de chistes y de todo, y nosotros no. Bueno, yo pedí fe, y, y entonces ese es un acto espiritual. Y a mí me fue concedida la fe. Entonces, en el mundo espiritual, la fe transforma los potenciales en actuales. Listo, listo. En los reinos finitos, a ver, a más de fe, toca hacerlo, ¿no? Toca realizar, hacer, tener la experiencia, realizar, para poder actualizar lo que uno quiere Elegir, hacer. No, hacer no, la no, lección, no, dice. elige, pero tiene que realizarlo, Ah, tener sí, la experiencia, porque si no, sí, se eso, quedó. sí. Pero cuando se elige la voluntad de Dios y hay fe, las cosas, lo que la decisión, la voluntad de la persona haga, pues provee el fruto divino, dice ahí, espiritual para que la cosa se haga. O sea, uno tiene que definitivamente desear la voluntad de Dios, pero es que yo digo, ahí a mí se me presentó un conflicto porque yo por lo menos siento que a Dios no le interesan las cosas materiales que uno hace aquí. ¿A Dios qué le va a interesar que yo vaya para Madrid o no? Entonces yo, ¿por qué voy a...? Sí, yo digo, sí, si Dios quiere, pero es que yo vuelvo y digo, pero ¿y él qué va a querer? Lo que pasa es que de todas formas no se tratan tanto de que lo que yo consigo, la casa, el viaje, lo que sea, sino se trata de que se den las condiciones para que yo pueda conseguir esa parte, esa conexión espiritual. Em, digamos, por ejemplo, si no tuviéramos el computador, no podríamos estar hablando o el Zoom, ¿sí? No sé, si el libro no estuviera, no sé, andaríamos detrás de otros. Es decir, se dan condiciones para que podamos hacerlo en el mundo Bueno, material. sí, eso tienes razón, porque a ver, de pronto el ajustador, como el gusanito de Andrés, le estén poniendo ahí porque debo coger por este lado porque hay algo que yo puedo hacer allá que me va a fortalecer mi carácter, Claro, a mí o a las otras personas, entonces me puede ir direccionando. Y no es que claro. no le importe a Dios, bueno, al Padre, pero el ajustador sí, que es el que me está direccionando aquí Está aquí viendo cómo es la cosa Sí. aquí. Entonces sí, Ujú. definitivamente toca consultarles y ponerlo en manos de Dios y que sea Él, porque esas son las cuestiones que dice, el hombre no puede, como aquí ahorita que leíamos que hay que esperar el tiempo para encontrar la oportunidad de expresión, no sé, hay que esperar el tiempo. Y ese es el tiempo de Dios, él lo que tiene que ver, porque si uno se lo ha puesto en las manos de Él, claramente cuando tú le pones las cosas en las manos de Dios, a tu voluntad, y esperas que sea así, Él tiene que actuar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues sí, pero no quiere decir que vaya a pasar lo que tú anhelas de forma rápida. Acuérdate que No, también que va a algunas actuar. oraciones son No, muy elevadas para recibir respuesta sí, en esta vida incluso. sí, O porque sea, es tú que yo puedes, entiendo,
Yo entiendo que cuando uno pone a la voluntad de Dios, uno no puede desear, porque estoy deseando lo que Él desee. Yo no sé qué es lo que Eh, Él desea. Sí, tú confías Que se en que te, presente lo que tenga en que que te hacer. van llevando Ujú. por el camino y que además ahí también se ejercita, ejercita la fe porque confías en que hay un plan, en que están los ángeles, en que Ujú. están una cantidad de ayudas espirituales. Entonces tú Ujú. simplemente disfrutas el paseo, tú simplemente te vas dejando guiar y no, Bueno, casi que no sí. preguntas porque igual no entenderías. Pues uno puede especular y como tratar de decir como por dónde es que me están llevando y cosas así, pero no es importante en realidad. Bueno, A- Además que los individuos que logran esos niveles tan elevados en que hacen la voluntad del Padre son poderosísimos en el sentido de que las fuerzas espirituales, mejor dicho, los pueden usar para eh, generar cambios muy grandes y duraderos en la humanidad. O sea, Jesús cambió la historia no solo porque fuese Jesús, sino más que todo es porque hacía la voluntad del Padre. Porque es que imagínate lo que es darle la posibilidad a Dios de que te use para cambiar el mundo. Es un poder que no quiere decir que te vaya a dar a ti poder material en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de modificar la historia misma. Mm. Algo así menciona en el capítulo de los ajustadores, que yo sospecho que se referían a Gandhi. Dicen ellos que en este momento hay en el planeta, o sea, estamos hablando de los años de los documentos, del 20 al 34, un ajustador que dice algo así, ¿no? ¿No? Que tiene como un gran poder para influir o afectar a la humanidad. ¿No? ¿Tú te acuerdas de esa cita, Normita? Estoy No, pensando. yo sí me acuerdo, está pero no en los sé cuál es, pero documentos, sí me Yo acuerdo sí que me lo acuerdo leí. también, sí, pero Ujú. no. en uno Pero de los porque documentos de los ajustadores, sí. Porque sí, estaba pensando en lo que dijo Nubia de la casa, porque justo en esos capítulos del ajustador también dicen que el crecimiento espiritual también jalona la estabilidad material, material, claro. Sí. sí, sino que no, yo tengo una cantidad de citas separadas sobre el tema de la riqueza. Y una de esas es la que le estoy hablando, pero ahora no la pude encontrar. Y de pronto por ahí está la de Gandhi. Sí, yo pienso que sí, pongamos, yo pienso mi caso, mi vida, pues en la medida en que uno haga las cosas bien, tenga la buena voluntad para con uno, sea correcto, sea pendiente de trabajo, consciente del deber, o sea, ser responsable. Eso lleva a que la persona materialmente le vaya muy bien también. Yo soy un ejemplo de eso. Y lo sé ahorita por Urantia. Mientras tanto, pensaba que eran otras cosas, pero me doy cuenta de que sí, cuando uno hace las cosas bien, claro, no andaba enganchada de Dios porque yo andaba peleando con la iglesia, pero a raíz después de que tuve esa fe que se me dio porque la pedí, y el libro dice, la fe es un don de Dios. Si es uno, hay que pedirlo, y se me dio. Y afortunadamente se me dio con lo que se me tenía que dar, que fue Francia.
porque déjeme decirle, Urantia no es para todo el mundo, no es porque no lo vayan a entender, es porque las creencias que tiene la gente son tan sólidas, tan cerradas, que por mucho que no las cambian, no pueden darle entrada al libro. Y hay que tener una fe férrea para creer, porque es que el libro nos da la oportunidad de conocer a Dios, conocer su plan, que nadie nunca se imagina que Él tenga un plan. Bueno, Ok. ¿qué se hizo Andrés que no sigue leyendo? Pues Bueno, leamos seguimos. nosotros. Sí, te sigo por ahí. Venga, yo leo ahora que tengo un poquito de internet. L- La abolición, el acto de elegir, debe funcionar dentro del marco universal que se ha actualizado en respuesta a una elección previa y más elevada. La entera gama de la voluntad humana está estrictamente limitada por lo finito, excepto en un detalle, cuando el hombre elige encontrar a Dios y ser como Él. Dicha elección es superfinita. Solo la eternidad podrá revelar si esta elección es también superaxónica. Gracias, Normita. Sí, o sea, tú eliges desde el punto en el que estás, pero pues decisiones previas te llevaron a ese punto, es lo que yo entiendo, ¿no? O Sí, puedes ahí está, repetir. ahí está lo que decías, Andresito, la mesa con el gusanito en la mitad y tú poniéndole el poco de parapeto. Está. Debe funcionar dentro de un marco universal que sea actualizado en respuesta a una elección previa y más elevada. O sea, ya nos tienen el marco ahí puesto. ¿Mm? Mm. La abolición es el acto de elegir. De De- pronto uno tiene ya un caminito dibujado sobre la mesa, Ujú, en el ejemplo del ujú, gusanito. Y si el ujú, gusanito quiere moverse en esa dirección, ujú, tú no le tienes que poner trabas ni trampas. Y ahí te quedas quieto y esa, en ese momento como que se sublima la elección. ujú. Sí, ese gusanito ha sido una analogía tremenda, ¿sabes? Y sí es cierto. Hoy por lo menos estaba hablando con mi esposo él la noche fue una reunión con compañeros y eso, y entonces me trajo noticias, entonces las noticias. Había una persona ahí muy unida con ellos y eso, y de pronto el hombre empezó a ir bien, le pidió consejo a mi esposo y no sé qué, en fin. Y el tipo con finca, y le hizo una tremenda piscina a la finca y unas cuatro puertas y empezó y que se abrió, puso su negocio y estaba, y le digo, ah, pero es que ese negocio, primero que supe, bueno, dígale que nos invite porque yo tengo piscina en la casa, aquí también ha venido, entonces y hubo la situación de que nunca se dio y eso, te voy a invitar y te vamos a entrar, pero nunca fue más allá de nada, no pudimos intimar ni tener y es al contrario, se apartó, dije, "Bueno, ahora quién sabe tiene plata y se apartó y con una mujer y con otra, y tenía la una, y luego sacó otra, y luego sacó otra, y con apartamento y todo, no, mejor dicho. Entonces, anoche se enteró de que el hombre tiene problemas porque, ajá, está metido ahí en cosas, cochitas menas, como dice, cochitas malas, y ahora la cosa se le está volteando. Y yo, carajo, ¿qué tal? Qué peligroso, nosotros ni idea, qué tal peligrosísimo uno meterse con una persona de esas
que venga, que uno, estos fueron el gusanito de la mesa, están poniendo o el palito por aquí, coja por allá, y los celestiales que lo cuidan a uno, que no dejan que se meta con nada que no le convenga a uno. No me meto por ahí. Claro, que pues por nada de nada, pero ni negocio, no nada, pero por lo menos amistad, ¿no? De parranda y eso. Pero ahí, pues que Mm, lo vienen a confundir a uno, que lo matan, quién fue que lo mataron, porque pensaron que era ese y mm. vamos, ajá. Ahí es No, cuando valoramos el sí, palito que sí, nos sí, sí, pusieron al sí. gusanito para que no nos saliéramos Sí, del entonces el camino. gusanito ese de Andrés, me ha encantado ese gusanito Andrés. Nos llevó a ser Gracias a gusanos. Dios, gracias a Dios que hay un gusanito. Sí. Porque es que cuando la gente dice libre albedrío no es consciente de lo limitada que es, dice, "Ah, soy libre". Sí, 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 y de lo Sí. peligroso que es también y la No, responsabilidad, esto porque el está libre todo ya albedrío más con el libre, planificado y sí, gloria a Dios, menos mal. hay cosas que tú no... Primero que son fáciles de anticipar que ibas a hacer o que no ibas a hacer. Eh, y, y luego que los ángeles tienen información completa, o sea, tienen más información que la CIA, mejor dicho. Porque Mm, ellos no solo saben todo lo de todos los seres humanos, sino además mentalmente ellos deben tener acceso a tus eh, pensamientos. Entonces, con semejante poder, para ellos es muy fácil, Y- más la Ayudarlo. incidencia que pueden tener en el plano físico si se requiriese, ¿no? mm, Pues es muy fácil con semejante poder llevarte y son millones de ángeles trabajando en coordinación para que se cumplan los destinos previamente planeados. Entonces, o sea, ¿tú cómo tratas de salirte de esa? Del palito. Tú, Sí. sí, Y se lo ponen a uno gratis. O sea, no, uno no lo tiene que pedir. Pero no, lo que por está eso es más la diciendo el párrafo aceptación, más es que la yo me puedo salir del colaboración. palito. ¿Qué ¿Cómo? dices, Norma? Que Repite, lo que por está diciendo el párrafo es que uno se puede salir del palito. ¿Sí? El momento en que elijo hacer la voluntad de Dios, ya la perspectiva que antes era finita se vuelve mm, súper finita, o sea, Sí, que trasciende este plano material que estamos, digamos, que es conocido y que es aquí, en esta etapa. sí. ¿Por qué? Porque ya empiezan a hacer planes con nosotros para un futuro pues superior. Mm. Sí, porque es cierto que los ángeles actúan más en lo exterior. ¿Te acuerdan? Como en la parte de Pentecostés que analizábamos una vez, que dicen que cada ayuda espiritual actúa en diferentes partes y, por ejemplo, los que se derivan del Espíritu Infinito, como los ángeles, actúan más en el ámbito externo. O sea, te modifican el medio ambiente, por decir algo. Mientras que, por ejemplo, en el otro extremo está en el ajustador y el espíritu de la verdad, que te hacen como una revelación más interior de lo que son las cosas. Pero son muchas cosas, unas actuando desde adentro, otras actuando desde afuera. Por ejemplo, yo creo que una forma en que pueden, sin violar el libre albedrío, guiarnos, es haciéndonos tener a veces ideas recurrentes, ¿sí? Qué sé yo, hay que llamar a alguien, hay que llamar a alguien, hay que llamar a alguien. O que de pronto se te olvide. mm, Sí. Yo pienso que después que uno tenga la firme, con la firme decisión, resolución
de actuar uno bien siempre, de pedirle a Dios que le libre a uno de las malas voluntades, de uno está bien, los celestiales. Pero yo con el gusanito de Andrés me doy cuenta que vale la pena pedirle uno a los ángeles que lo ayuden a guiar, porque quienes, si no son ellos que están uno poniéndole los tenedores ahí sobre la mesa para que no vaya por el caminito, esos son. Pero ¿te acuerdas que donde dice que algo de las tribulaciones y los ángeles? No, ¿qué dice? No recuerdo. ¿Será ese que dice que elegir la guía de un ángel guardián no es que a uno le va a hacer fácil la vida, sino que Ese tiene que sí, sí, aceptar sí. de que... ¿Sí? ¿Es eso? Sí, Mm, o sea, de verdad quiere que yo lo entrene, pero va a doler, más o menos. Sí, no Pero ve yo como, digo, como pues esa, hágale, sí, claro, que no sea ve eso que vinimos y eso es lo bueno. la piedra esa, la roca que, a la Ah, estatua divina de Miguel Ángel, así preciosa. Y dice, "Ay, yo quiero ser como tú." Dice, la piedra esa que está ahí, dice, vas a aguantar golpes, pero duro, y ni se te ocurra Bacano. quebrarte, para que quedes así como yo. Qué gracias. Más o menos es eso, ¿no? mm. Sí, ese es que elegir la guía de un ángel rara vez significa tener una vida sin dificultades o algo así, sí. Sí, pero, Mm. Pero pero es que sí, de acuerdo de las, creo que es en las inevitabilidades, que la mayor tribulación es no haber tenido tribulaciones. sí, aceptar la guía de un serafín raramente significa conseguir una vida fácil. Sí, la verdad que la vida no es fácil tampoco, como que todos están, todos están guiando, porque la vida es difícil para todo el mundo, ¿no? Y vienen unos presidentes y se la ponen peor. Hay que darles gracias. uno pidiéndole ayuda, ay, Angelito, ayúdame, Sí, yo lleve. que le estoy, me pongo a Espérame. pedirle ayuda. Tome la valorización y para un año, mi hijita, así que olvídese de todo lo que tenga ahora. Ven, hacen sus carreteras y a uno no le pregunta, a la hora de pagar, entonces venga, le tocó. Ahí estás. Sí. Gracias, Norma. Gracias, Norma, sí, eso está muy bien. Aceptar la guía de un serafín raramente significa conseguir una vida fácil. Al seguir esta guía con seguridad encontrarás, y si tienes la valentía, atravesarás las empinadas colinas de la elección moral y del progreso espiritual. Pero imagínate, después de que sabemos que lo que nos toca a nosotros es tener experiencias que nos hagan crecer el carácter, fortalecer el carácter, que es lo único que nos llevamos, nos toca que nos den esas experiencias a ver para fortalecer, porque es que comiendo y durmiendo todo el día, ahí no estoy haciendo crecer nada, ni estoy fortaleciendo ningún carácter. Sí. En otra parte dice, los seres humanos solo aprenden la sabiduría a través de las tribulaciones. Más o menos. Des- Desafortunadamente, ¿no? O O, sea o que sea, entre más tribulación, más sabiduría. pues para No, y lo peor es fortalecer, que dice solo aprende. Yo creo que ahí se pasan un sí, poquito, porque uno a o veces sea, aprende sin necesidad de... lo que pasa es que pienso yo que cuando la decisión de la personalidad está en hacerle frente y luchar y eso, pues esas dificultades, no, ese es el día a día, no se sienten. Pienso que eso fue lo que me tocó a mí, por eso digo que me fue la vida tan feliz, porque todas las dificultades que pasé para mí eran todos los días. Vemos el último, Sí, ahí se acaba. Sí,
Lo leo. Bueno, gracias. 118.6.8, ¿cierto? Sí. Sí. Reconocer la omnipotencia de la deidad consiste en disfrutar de seguridad en tu experiencia de ciudadanía cósmica, poseer la certeza de la seguridad en el largo viaje al paraíso, pero aceptar la falacia de la omnificencia es abrazar el colosal error del panteísmo. Úpale, ¿y qué es omnificencia? Poder Omnificencia. hacerlo todo. Creen que él está a cargo de todo. Es que yo pensaba, Andresito, fíjate, claro de que ahora con el conocimiento de la revelación y eso, pues sí, yo pienso derecho, pero como todo el mundo en este momentico que no conocen el libro, piensan que Dios hace un solo Dios y Él hace todo. Yo también pensaba así, pero ahora digo, ¿y por qué sería que Él se puso, que le dio la gana a crear personalidades para que hagan esto y esto y esto? Este, ¿Por qué sería que él no hace todo él? O sea, porque le dio la gana, sí. Yo sé que es por eso, pero ¿deberá tener algo más? Pues es que como más aprendes es haciendo. Eso está. ¿Has visto la pirámide de cómo aprende uno? Mm, Eh, leyendo 5% y luego en el siguiente nivel de la pirámide escuchando 10%, viendo eh, 25%, haciendo como 60-70%. No sé si han visto Entonces, esa a la imagen. larga es como si todas esas personalidades que él creó para que sabidas, porque les dio la sabiduría de que sepan cómo hacer las cosas, porque él es una ¿cómo es? Biblioteca que reúne todo el conocimiento, lo dio, es como, como para hacerlo él, lo está haciendo él, realmente solo que se abrió, ramificó en abanico y pidió personalidades para que lo hagan, pero realmente es él que lo está haciendo a través de todo eso que creo. En realidad el ideal es ese, o sea, y lo que es perdurable es lo que se realiza con la guía del espíritu, ya sean ángeles o humanos, es así. O sea, él no quiere hacerlo, pero sí quiere decirte cómo se hace, pero que tú lo hagas. Porque es que, o sea, yo para qué si tú eres profesor, yo para qué lo hago. Hay clases, mira, que yo dictaba y me gastaba un montón de tiempo explicando. Y copiaban, copiaban, copiaban. Y yo veía que no les quedaba casi nada. Y entonces luego fui cambiando y ahora yo les digo, bueno, aquí hay una propiedad. Tienen que inventarse 3 ejemplos eh, y verificar que se cumple. Y entonces trabajo menos y ellos ahora sí aprenden más. Porque cuando tú haces, yo no he ido a muchas cosas de educación, no soy mucho de eso, de eventos y eso, pero sí alguna vez era gratuito y eran vacaciones, ¿verdad? Y trajeron a un chileno, y yo siempre cuento eso porque nunca olvidaré esa frase. Y era un especialista y tenía libros, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita. Y el hombre decía, recuerden, el buen profesor trabaja poco. ¿Sí? Que me gusta en Claro. muchos niveles, Mm, porque es que tú repitiendo, ¿para qué? Tú ya lo sabes. El claro. hombre es el que tiene que hacer. Entonces, el reto y la creatividad y el esfuerzo y la dificultad están en buscar actividades, buscar formas que obliguen más Hay una al película otro, que sea el hay, que hay, vaya Andrés, autodescubriendo. hay una película, Andresito, que es mexicana y que es un caso real, se llama El Maestro. Y aplica algo más o menos así, tuvo éxito y todo. Se pone a los pelados
conseguir. Pero sí, yo en mi trabajo, yo decía, yo soy buena, ustedes son los que van a demostrar que yo soy buena, porque yo me voy y aquí no voy a hacer falta. Y dicho y Ujú. hecho. Claro, Sí, porque había que enseñarlos bien, hacer las cosas bien y no era que yo no hiciera nada, yo sí, pero yo estaba convencida de que en la medida en que yo no fuera necesaria, perentoria, era buena. claro, Pero el jefe que no se puede mover porque se cae todo, malísimo. el arte de delegar, Como sí, jefe, claro. malísimo. Buenísimo ejemplo, claro. Ujú. Y eso también denota confianza, denota que realmente estás haciendo que el otro se vuelva autosuficiente hacia el Claro futuro. que lo odian a uno, ¿no? Porque con la pata puesta en el pescuezo de todo que hagan las cosas y le hagan bien, no era porque me quisieran mucho. Pero he comprobado, fíjate, he podido comprobar bueno, ya que tengo casi 20 años que me retiré, ¿no? Y duré otros 20 años con ellos, o sea que precisamente eso, ese que le decía, el pelado ese que está con Urantia, el pelado tiene 46 años, y yo lo cogí desde los 20, él trabajaba conmigo y otra también trabajaba conmigo. Y así, pues todo el mundo me tiene ese cariño y me tiene, y soy la doctora y donde quiera que me ven y todo. Mejor dicho, digo yo, carajo, pues no fui tan mala porque todavía es, sí, y todos salieron de mi jurisdicción para ser jefes, en ascenso, todos. Entonces, yo ahora digo, ay, carajo, sí, me funcionó. Y ahora que lo estás mencionando tú, sí, eso funciona. El panteísmo, Estaba leyendo en Google acá una creencia Entonces, religiosa. Dice, panteísmo es la creencia filosófica y religiosa de que la realidad, el universo y la naturaleza son idénticas a la divinidad o a una entidad suprema. El universo físico es así entendido como una deidad inmanente, aún expandiéndose y creando, la cual ha existido desde el principio del tiempo. Eh, como sin el problema, personalidad, el problema con el panteísmo es la negación de la personalidad. Por mm, ejemplo, ¿cierto? circulaba por WhatsApp hace algún tiempo una cadena donde resaltaban el dios de Spinoza, que es el dios de Einstein, el filósofo Spinoza. mm, Entonces, Einstein tiene varias frases alusivas a Dios, como Dios no juega a los dados, por ejemplo. Bueno, eso es con relación a la mecánica cuántica, interpretaciones, pero en todo caso, esas cadenas buscaban como mostrar que, por un lado, como que Einstein sí creía en Dios, pero en realidad no, o sea, cuando hay muchas formas de concebir a Dios, y la forma en que él lo concebía era como el origen de las leyes de la física, que él tanto admiraba, veneraba, casi con, pues con una reverencia como la que se siente hacia la infinidad, hacia el universo, de la simetría, la completez, la sencillez, la capacidad de explicación de esas leyes, es algo que pues tiene mucho de artístico, ¿no? Y esa admiración del filósofo a esa belleza en abstracto, eh, pero sin aceptar que haya una personalidad detrás de eso, o que haya, por ejemplo, para Einstein y para Spinoza, la oración es una ilusión psicológica, un absurdo, porque no existe una deidad personal. Entonces, en resumen, la debilidad o el gran problema del panteísmo desde el punto de vista de Durantia es que pierdes de vista la personalidad de Dios. En consecuencia, pierdes de vista la posibilidad de comunión, al menos consciente.
Ujú. De un Entonces, objetivo para nosotros, porque al final de cuentas eh, sería vivir y morirse, ¿cierto? ujú, No hay ninguna mm, trascendencia de nosotros según eso. ujú. Sí, los científicos y las mentes lógicas frecuentemente admiran y veneran inconscientemente la simetría del universo físico, de sus leyes y de su funcionamiento, al mismo tiempo que niegan o ni siquiera consideran que existe una deidad personal que sea el origen de esas realidades. Pongamos, cuando dicen que Dios es una energía, que todo es energía, Dios es energía, así como los masones que dicen que Dios es energía, todo es energía pues que ese Sí, es Dios, energía. Pues, Entonces, eso es panteísmo también. sí, sí, hay muchos sofismas de ese tipo que a primera vista pues parecen inofensivos, pero por ejemplo, mira, acá lo dicen el colosal error. El colosal error es que tamaño de esa expresión ahí es de los reveladores. Sí, hay No hay algunos ninguna grupos duda. que consideran que nosotros también somos algo como un acumulador de energía y, y la posibilidad de sobrevivencia que, que No se se, entiende nada, nada que se ayuda. acumula una gran cantidad de energía. Entonces, por ejemplo, condición ni moral ni ética, acumular energía. Ujú. Por eso había un se padre por ahí entrecortó que mucho. decía que la gente está ¿No diciendo era? que es energía. Y decía, me preocupa ver la gente en un futuro arrodillada ante los enchufes. Allá van. Sí, ya están adorando los perros. Ahorita adoran los Sí. enchufes. Sí. ¿Puedes repetir lo que dijiste ahorita, Marlene? Es que se te Sí, entrecortó. no se te entendió nada. Si quieres, cierra la imagen para ver Ah, si te que oye. de pronto sí estaba molestando. Que hay algunos grupos que consideran que nosotros también somos energía y que tenemos es que acumular energía, que es lo único que nos daría posibilidad como de continuar. Y no hay en eso ninguna eh, moral ni ninguna ética, solamente acumular energía. Y así hay Dormir, un mundo de grupos. dormir todo el día para ¿Mm? ahorrar energía. Oiga, también. Sí, En no son general, muy dados a meditación, porque consideran que la meditación los carga de energía. No sé si en la meditación se les aclaren algunas cosas de pronto, ¿no? mm, Pero básicamente es eso, que hacen meditación, 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 y se están cargando de energía. sí, yo creo que en general de todas las filosofías, las que me parecen más nocivas son todas las que desconocen la personalidad del Una personalidad. padre. Ujú. Por eso, en los primeros 5 documentos, los del libro, los reveladores hacen un énfasis impresionante en la personalidad. Y Andrés, y el hinduismo no, el budismo, los Budismo. chinos, los budas que no creen en Dios. El budismo es a veces más, algunos lo miran más como una filosofía por eso que una religión. Sí, pero Y entonces los chinos, ellos el- como personas, ¿en qué situación crees que están? sí, bueno, el budismo es más en la India y En, un y en poco la en China. Japón, bueno, en China como casi ni se puede. Así no hay ninguna, no se puede.
No, pero en el Japón tienen el sijismo y el En Durante Japón dice que tienen es una muy el buena Shinto, religión el que es sijismo. la adoración a los antepasados, sobre todo. Mm, El altar. Mm. Yo me preguntaba, son muchos chinos, ¿no? No tienen un Dios, no creen en Dios. Pues, Pues eso es contraproducente, no permitirles, o sea, hacerle creer a las personas por tanto tiempo en un ateísmo. Lo que acaba tal vez a veces es despertando también es el hambre de espiritualidad. Y sí, Sí, hay cristianos y católicos que se reúnen a escondidas, sí, pero de 1.800 millones esos pero claro, dificulta mucho. Por eso los no reveladores suman de dijeron cuenta. que la mayor amenaza al mensaje de Jesús en toda la historia era el comunismo. Eso lo dijeron en Comunicaciones, pues que no está en el libro Durante, pero quedó el registro. Mm, Por eso todo lo que sea comunismo y socialismo, bueno, no le metamos política a esto, pero a propósito de la personalidad, es muy interesante la discusión entre Rodán de Alejandría, que inicialmente no consideraba la que personalidad de Jesús fuese una Dios. personalidad y quería que Jesús le explicara. Y entonces Jesús justamente delegó, dijo, ese chicharrón se lo dejó a Natanael y a Tomás. Y el libro tiene la serie de argumentos, esa parte es muy Sí. racional, ¿no? Está descrita la serie de argumentos a través de los cuales ellos, Demuestra la personalidad, o ellos finalmente sea, lo convencieron convence. Yo digo que de a, pronto fue a orquestado, Rodán. ese Rodán fue orquestado por los celestiales para dar argumentos para esa discusión en un futuro, ¿no? Sí, probablemente porque visto en retrospectiva es súper interesantísimo. O sea, Sí, ese Rodán no lo conoces nadie, nada más lo mencionas en el libro de no, Durantia. no Era Tenía que existe. ser griego, ¿no? ¿Era griego? sí, tenía que ser un reservista de destino. ¿Quién sabe? El Tiene que arte de ser, porque es vivir, que ¿cómo es que estaba se muy llama? para esa época, está adelantado para esta época, dígame, 10.000 años atrás. Sí, Sin haber un Jesús todavía que apenas llegaba, apenas lo iba a conocer. Ese era un reservista. sí, y hay una aparición moroncial del maestro a los creyentes de Alejandría de Rodán. mm, Y Sí, siempre me acuerdo que les dijo, entre otras cosas, no permitáis que este evangelio caiga en las manos de meros sacerdotes. mm. Sí, bueno, volviendo aquí, la omnisciencia sería pensar que la deidad está en todas partes y bueno, eso sería casi equivalente pues sí al panteísmo y que lo hace todo y que la puedes culpar de todo o darle las gracias por todo. Eso sería como, no sé, como culpar al presidente de un país de todo lo bueno que te pase y culparlo de todo lo malo que te pase. a ver, porque dice, reconocer la omnipotencia de la deidad consiste en disfrutar de seguridad en tu experiencia de ciudadanía cósmica. Claro, Pero porque él nosotros está el... experiencia de Ah, claro. ciudadanía cósmica no la tenemos aquí, la vamos a tener allá arriba tal vez, pero aquí ninguno se siente ciudadano cósmico, ni siquiera se sienten ciudadanos de aquí, de la ciudad donde son, no se porta la gente. Dice, poseer la certeza de la seguridad en el largo viaje al paraíso. Pero es que yo pienso, una vez, bueno, esa es opinión mía, una vez uno trasciende y llega a los mundos de estancia, uno va para adelante, va seguro, porque aquí lo que le da a uno la inseguridad es que lo van a matar, que lo robaron, que se le cayó un terremoto, cosas así, son cosas materiales. Allá, al no haber cosas materiales, pues uno ya se siente seguro, ¿no? Entonces, ¿de qué va a tener seguridad en el largo viaje? ¿Qué puede tener uno como un susto, una inseguridad, un temor ya allá?
Pues yo creo que en todos los niveles hay cosas análogas que te pueden causar perplejidad, incertidumbre, Temor. duda. Seguramente Y que allá serán mucho más hasta que elevados llegue la perfección. Mientras tanto, todo es así. comparado con lo que aquí te quita el sueño, pues no, serán cosas mucho más sofisticadas, muchos pensamientos Mm, mucho más complejos, pero siempre, o sea, siempre habrá problemas, siempre habrá misterios, siempre habrá cosas que no entiendes. Ese es el esquema. Eso es Podría lo que te pensar que allí, jala hacia adelante. Dime, Norma. que podría pensar que allí cuando hablan de la certeza de la seguridad no es exactamente pues que pueda suceder algo, sino que uno cada vez está más convencido de que vas para el paraíso, ¿sí? Sin ninguna duda, mejor dicho, la seguridad se refiere a la Ujú, falta de ujú. duda. Yo creo que es más esa interpretación también, sí. Mm, Indudablemente siempre habrán inconvenientes y ahí lo relatan hasta que uno, ¿cómo será que uno hasta no necesariamente se fusiona en el aquí, sino que también puede fusionarse inclusive hasta allá? Por alguna razón, por algún inconveniente, no se ha podido fusionar y puede fusionarse inclusive en Nevadón. Hasta allá tiene plazo para poder tomar la elección, porque es que la elección de fusionarse no es decir, sí, venga, fusióname, sino tener unos niveles de logro que le van puede. exigiendo en cada paso. ujú. Yo siempre he dicho que allá las cosas van a ser más difíciles, por lo menos en relación con nuestro planeta todo atropellado como lo tenemos, porque aquí todo se nos perdona porque nosotros no tenemos ninguna Adán y Eva, aquí somos volunteros y aquí nos toca, y los circuitos están contaminados y todavía está Caligastia por ahí, a todo eso. Entonces no vamos a tener tanto la culpa, pero allá con claridad sí que vamos a tener la culpa de todo, allá va a ser mucho más difícil, más peligroso. Eso es lo que yo pienso. Sí, ya no hay disculpa. No, ¿Ah? no, no, allá no vamos a tener la culpa de nada. Ya lo que nos van a poner es trabajo y aprendizaje como un berraco. Entonces, Es que allá las cosas funcionan más fácil, más sí. eficientemente. Pero allá no puedes permitirte ningún pensamiento de desidia, ni será que sí o será que no. Aquí sí, porque aquí si no tenemos ninguna certeza de nada, nada más por la fe y porque queremos creer, pero allá no va a todo estar claridad y como que vas a tener dudas, allá no se puede tener ninguna duda y hágale, mijito. Pero fíjate que, por ejemplo, en el caso de Lucifer, teniendo tanto, y sin embargo, puede equivocarse. Lo que pasa es que sí, esa jugada de Lucifer fue algo fatal para Claro, nosotros. pero No. me refiero para él mismo, para el ser, para esa persona. Ujú. Es grande, es majestuoso, es casi perfecto, todo lo que se quiera, y cometió un error, un montón de intento. De eso líbranos, Señor, ay Dios. Entonces las posibilidades siempre estarán presentes. Por eso digo que ella es más difícil, va a ser más jodido. Y la que va a andar es más grande. Aquí todos somos, bueno, como decía anoche, sí, yo creo que aquí todos vamos a salvar. Porque si aquí Niña, el rechazo perentorio, no voy porque no me da la gana, por eso es que ya no van, pues ninguno va a ser así porque ninguno tiene la certeza de que sí hay y sí se continúa. Entonces, algo, ¿no? no, No, todos van, ninguno va a decir sí sé que hay y sí me consta y sí hay bueno y a mí no me da la gana. Ese no va porque sí, definitivamente no quiere. Pero pues, como no hay de eso, todos van. Allá es donde nos va, allá va a ser el filtro, la coladera va a ser allá. Líbranos, señora. Bueno, Y como dicen que cuando muere es el descanso eterno, una toca cosa,
Hay una, ¿Qué y tal el descanso eterno? Yo pienso de que no es el descanso es eterno, el descanso estudiando. Y la de los gente que males no de le gusta aquí. estudiar, De acuerdo, los que no les gusta estudiar ni esforzarse. Imagínense. Exactamente, porque sí, hay tantas almas avinagradas que son buena vida, que esto y que para qué esto y para La qué ley uno del no, mínimo no quiere, esfuerzo. claro, sí, ese es carácter, ese Ujú. temperamento se vuelve carácter, porque el animal es decidioso y el hombre humano forma ese temperamento y lo forja en un carácter trabajador y emprendedor y esas cosas. Y si no, si se quedó así como el perro echado, que les gusten los gatos, entonces resulta y pasa que allá lo mismo y así no. ¿No ve en esa película de Nuestro Hogar? No sé si la conocen, de Chico Javier, donde el tipo va y sí, sí, yo a ver qué hago. Entonces, tiene que acumular puntos. Vaya y trabaje, miércoles. Esa era en época de todavía que la tenían allá de esclavos y todo, y ya muy señora, llevaba no sé cuántos años ahí, todavía no tenía los puntos para hacer una llamadita a la tierra, y ella esperando, claro, no estaba acostumbrada a hacer nada, ni hacía nada, y no quería trabajar ni nada, imagínese. Entonces, a manera de chiste, pero si nosotros, la personalidad, el carácter es lo que lleva, que se va a llevar el decidioso. O se va a tomar más tiempo Allá, de aquí para allá. no, allá, porque aquí los tomamos de acuerdo, o sea, yo soy una creyente de eso, ¿no? De que aquí, el tiempo que duramos aquí es lo que dure la dispensación si nos tocó, que nos va a tocar a todos, Ujú. porque salvo los reservistas son los que se van derecho, ¿Quién pero los dijo? otros nos tocan. Los No, señora. reservistas, claro, porque los reservistas tienen los dos ángeles, a ellos solos, y esos viajan enseguida, ¿Quién? No, eso lo señora. dice el libro. No, pero así no es, tan lineal no es. Porque entonces no haría sino, es que los reservistas son poquitos, no son tantos. Te imaginas los millones que somos, los billones y apenas como 1.000 o 2.000, no, Todos para dispensación, eso es lo que yo pienso. no, yo no. Ah, ¿no? Te digo, Yo sí pienso que para dispensación, pero es que Consuelo le cree entender que no, que crees tú crees en la No, no, reencarnación. no, no. Lo que yo decía es, hablando de estas personas decidiosas o perezosas, que de igual manera, pues pueden crear alma más lentamente como el oso perezoso. Y bueno, eh, y ese aprendizaje llegará y les tomará es más tiempo en todos esos mundos morontiales, ¿no? Otras llegarán a otra los que, velocidad, yo- lo mismo cuando uno hace en la universidad, uno empiezan 60 y terminan 8, pues Sí, los lo otros que van yo ahí. logro entender, sin embargo, pues esto es un tema de estudio después, es que si usted tiene la intención de sobrevivir, digamos que ese el deseo de ser como el el padre, deseo. y por alguna razón, no por culpa suya, no alcanza a completar los círculos, entonces le dan la oportunidad de que los complete allá en los mundos mortales directamente sin dispensación. La dispensación es los que tienen la duda, ¿sí? A este lo mandamos a dormir y cuando lo despertemos vemos a ver si lo pasamos. Más o menos Los eso es lo que yo rehabilitan tengo como en mi cabeza. ¿Ah? como una habilitación. Sí, porque ya hablan de la segunda oportunidad, ¿no? Sí. La segunda oportunidad para que demuestren la intención de, de, de ser como el Padre, pues, de hacer la voluntad de Dios. Porque es que en el libro hay una parte donde dice que los que tienen su par de guardianes seráficos, ellos van directo y los otros le hacen la resolución de sus asuntos
y entonces Pero entonces, ¿tú crees que si los no, únicos que tienen los guardianes seráficos son los reservistas? No. Es- Al no, que lo guardianes asignan, seráficos, pero guardianes Personales. seráficos Dedicada. para una pareja, para una sola persona, los reservistas, y los no, que han no, 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 alcanzado del no, tercer no, no. círculo para Con, adelante. con toda No, seguridad no, porque eso no lo cuando uno dice. llega al tercer círculo, Por le eso, desde los asignan del tercer el círculo para guardián del adelante destino. tienen el par, del tercer círculo para adelante. Pero es que en el tercer círculo ya uno está hablando con el ajustador. Mm, ¿Quién No. tiene claridad de hablar con el ajustador? Ay, yo conozco muchos que dicen que yo hablo con el ajustador, pero lo que hablamos es con la mente de él. Mm. ¿Eh? Es en el primero. Pero bueno, esa es una discusión para larga, para después, ¿les parece? Yo estaba mirando acá la estructura ya para que ya se nos acaba el tiempo hoy de la sección. Entonces, estos párrafos de acá se refieren a la abolición personal y los dos primeros y el último a la omnipotencia y a la omnificencia. Sí. Entonces, como que la estructura es mostrar que la abolición nuestra es relativa, limitada, pero que se puede alinear y cuando se alinea con la voluntad divina, ahí es donde la omnipotencia de la deidad entra realmente como en acción, pero a través nuestro y no de la omnificencia, O sino que sea es, que la voluntad se asocia al poder, a la omnipotencia. sí, o sea, él sí acaba No, haciendo el plan, pero no personalmente, sino a través nuestro. Omnipotencia es de Dios y de Él nos ha dado la voluntad como muestra de esa omnipotencia, de poder hacer, pero no todo, mijito, lo que, lo que le señalen al gusanito. Pero además de ayudar, de ser los, Andresito, ¿puedes repetir un momentico lo que dijiste? Sino que se me fue el... los ejecutores. Pues que estaba haciendo el análisis de la estructura del discurso que hacen acá los reveladores. Y los dos primeros párrafos y el último son los que hablan realmente de omnipotencia y omnificencia. Mientras que estos que tengo acá, estos 5 que tengo acá encerraditos, hablan es de la voluntad humana, de que es relativa, está limitada, todo esto, pero que se puede alinear con la voluntad eh, de los niveles espirituales, bueno, y más concretamente del ajustador, digamos, sobre todo. Bien. Y que en ese momento, pues, veo yo que se vería expresada, pero a través nuestro, la omnipotencia de de la deidad. Porque sí acaba haciendo todo, pero indirectamente a través nuestro, con nuestro consentimiento. Digamos, estaba tratando de buscarle el orden a por qué se dedican a hablar tanto de la voluntad del ser humano cuando están en el título diciendo que se llama la omnipotencia y la Omnipotencia. omnificencia. Gracias, Andrés, y no me había percatado yo de eso ahora. Muy bien. Tenemos aquí un maestro. Ujú. Por favor, que me haces. Bueno, listo. Yo creo que voy a parar ya la grabación. ¿O quieren comentar algo más? No, Estaba pensando que la religión católica em, en ningún momento permite que haya una conexión con Dios, ¿cierto? ah, no. Siempre vamos a estar sujetos a hacer su pecado en un cielo, allá donde estamos sentaditos quietos sin nada que hacer, ¿cierto? Nunca nos permite esa conexión con el Espíritu y con el Padre y continuar un camino de
de ascensión y de evolución. En En la general, ¿Ah? en general, las religiones ven la creación como un suceso determinado y pasado. No lo ven Ujú. como algo tan dinámico y en proceso. Y casi ninguna concibe a Dios por fuera del espacio-tiempo. Porque no Ni, entendieron lo que dijo la verdad. ¿cómo dijiste? Yo tampoco entendí. Se le fue Ujú. se le dibujó No te la Sí, laguna. entendí. Lo último. que ninguna religión, de pronto es que sí está molestando tanto, que ninguna religión casi que acepta eso. Todas pintan un sitio muy hermosito donde vamos a estar muy bien, pero si dejan de pecar, pero ninguno acepta un continuar, una evolución, un poder hacer más, el seguir evolucionando y creciendo siempre, y muchísimo menos llegar al Padre, ¿no? No somos dignos. Y todos me preguntaban, ¿dónde se perdió eso? ¿Por qué ni siquiera la religión católica, teniendo a Jesús, pudo vislumbrar por alguna parte esa para eso? Mm. Buena pregunta. Más, yo creo que él no logró cambiar. No, no es como que se haya perdido, sino que no se logró ganar en ese momento. Pronto en ese momento, ¿no? Era Mm. demasiado. Sí, aparte que Puede ser. el Por eso han dogma, pasado 2000 años. mm, yo creo que el dogmatismo Mm, en sí mismo es un antídoto a las ideas de progreso, porque si existe más de lo que el dogmatismo quiere controlar, pues se le sale de control, ¿sí? Porque entonces es que no lo tiene todo. El dogmatismo por naturaleza busca que tú creas que ya todo está dicho, hecho y consignado y que te ujú, apegues. Entonces, de lo contrario, ¿cómo te controlo si resulta que hay cosas que ni tú ni yo sabemos, pero que mm, se nos enseñarán? sí, Inmediatamente empiezas a cuestionarme a mí también si soy el controlador del dogma, ¿no? Entonces, la idea de progreso y la idea de que aquí todo es tan relativo y que estamos apenas empezando, eso no permite control. Al contrario, libera. sí. Mm. Bueno, voy a parar la grabación ya. Ah, sí, Yo pensé que ya la había parado. yo también. No, porque dije que si querían opinar algo más. Ahí va, ya lo veo. Ya sí. Y ahí terminamos la sección. La próxima vez empezaríamos la 7. Vamos a parar ahora sí.